Bueno, mis queridos, nuevamente buenos días. Que el Señor les bendiga. Por favor, abran la palabra del Señor si es que no la tienen abierta aún, en Hechos capítulo 21, y vamos a estar estudiando desde el verso 37, como leyó ahora nuestra hermana Ruth, hasta el capítulo 22, verso 29. Quedaron un poco como curiosas esas divisiones de capítulo, ¿no? Por la idea que tienen allí. Incluso la idea del capítulo 22 termina en el 29 y no en el 30, pero así quedaron las divisiones. Hay ocasiones donde nosotros sentimos temor de defender la fe. Hay ocasiones donde nos vemos expuestos a cierto público, sea de familia, sea de amigos, sea de desconocidos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, cualquiera sea el público, y que puede levantarse en nosotros un temor para defender nuestra fe, para identificarnos como cristianos y para manifestar que en Jesucristo hay salvación. Y cuando nosotros hablamos de la defensa de la fe, los estudiosos utilizan un término que es apologética. Y la palabra apologética pues precisamente significa eso, presentar defensa acerca de un asunto. Eso significa la palabra apologética. Y hoy yo quiero que estemos hablando acerca de la defensa de Pablo ante el pueblo. De la defensa de Pablo ante el pueblo. Hoy, mis queridos, veremos la primera de 6 defensas que hace el apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir eso? Que desde esta parte del capítulo 22 y hasta el capítulo 28 de Hechos, vamos a ver a Pablo en una condición de encarcelado. Ya vamos a ver a Pablo preso. Y lo que Pablo hace estando preso es presentar defensa 6 veces. O si lo dijéramos utilizando el término técnico, presentando apología. Esa primera defensa, él la hace ante el pueblo. Luego, si el Señor lo permite en la próxima enseñanza, miraremos la defensa ante el concilio. Hay una tercera defensa ante Félix. Hay una cuarta defensa ante Festo. Hay una quinta defensa ante Herodes Agripa. Y hay una sexta y última defensa en la parte final del capítulo 28 de los Hechos, que es la que hace ante unos judíos que se encuentran en Roma. Y al mirar esa defensa, llama la atención algo, mis queridos, que Pablo era un hombre sumamente versado, que Pablo era un hombre sumamente intelectual, que Pablo era un hombre sumamente inteligente. Pero aún así, la defensa de Pablo no consistió en razonamientos, en datos, sino que como ya lo leyeron y ahora lo miraremos un poco más en detalle, la defensa de Pablo no consistió en razonamientos, sino más bien en exponer la vida personal de él. Es decir, cuando Pablo fue a presentar defensa de su fe, él no se preocupó tanto por dar argumentos, tanto por dar razones, sino que él se preocupó por presentar su biografía, por presentar su vida antes de Cristo, su vida en el momento de conocer a Cristo y su vida después de haber conocido a Cristo. Lo que él va a hacer ahora, si recuerdan un poco, él está arrestado a causa de algo que se le acusaba. Miren ustedes, por favor, en el versículo, ¿dónde está? 26 y 27, 28 y 29. Fíjense que en el capítulo 1, versículo 28 y 29, se nos da la razón por la cual Pablo está ahora encarcelado. Capítulo 1, versículo 28. Algunos judíos dijeron: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes, miren de lo que acusan a Pablo, enseña a todos contra quién. ¿Están ahí conmigo? Capítulo 21, versículo 28. Capítulo 21, versículo 28. Para que miremos de qué están acusando a Pablo.
Fíjense que lo acusan. Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos ¿contra quién? Contra el pueblo. ¿Y el pueblo cuál pueblo? Israel. Es decir, que a Pablo lo acusaban de antisemita, de antijudío. ¿De qué más acusaban a Pablo? De que enseñaba a todos ¿contra quién? Contra la ley. Y además de eso, enseñaba a Pablo, según ellos, ¿contra quién? Contra este lugar, que este lugar es precisamente el templo. Ojo con esas tres acusaciones que están haciendo de él. Dice, y además ha metido a griegos en el templo, lo cual era un sacrilegio. Miren las acusaciones tan serias que hacen contra Pablo. A Pablo lo están acusando de que él está contra el pueblo judío, de que él está contra la ley de Dios, de que él está contra el templo y de que él ha profanado el templo metiendo a gentiles en un lugar donde no les era permitido. Y por eso todo ese alboroto y por eso quieren matar a Pablo. Y Pablo hubiera tenido discursos y hubiera tenido datos de sobra. Porque el apóstol Pablo era un hombre muy versado. Hablaba griego, hablaba latín, hablaba hebreo, hablaba arameo y quién sabe cuántos idiomas más. Formado en la mejor universidad que tenía Israel en ese momento, que era la que dirigía el rabino Gamaliel, proveniente de una ciudad, Tarso, que ¿cómo le decimos? Competía a nivel educativo con Alejandría. Era la tercera ciudad en importancia en cuanto a desarrollo intelectual. Es decir, que Pablo tenía argumentos de sobra para poder citar a uno, para poder citar al otro, para dar argumentos acá, para dar argumentos allá, para citar la Biblia. Sin embargo, Pablo no basa su defensa en eso. Él basa su defensa exponiendo su vida. Y lo que él va a hacer es decir, cómo era él antes de Cristo y cómo es él ahora después de Cristo. Quiero que tengamos esto muy presente porque, insisto, él está dando aquí una autobiografía. Y yo quiero recargar esto porque es muy importante. Y a través de su biografía, él va a mostrar que es falso aquello de lo que lo acusan. Él va a mostrar que él es un judío leal y va a mostrar que él ama y proclama y defiende la palabra de Dios. Pero lo va a hacer exponiendo su vida. Lo va a hacer dando su biografía. Y este pasaje, mis queridos hermanos, va a enseñarnos algo a la hora de hablar de la defensa, a la hora de hacer apología, a la hora de testificar. Y lo que hoy vamos a aprender, hermanos, es que la mejor defensa de un cristiano es que pueda presentar su vida transformada. Esa es la mejor defensa que tiene un cristiano. La mejor defensa de un cristiano es su vida transformada. Por supuesto que los datos son importantes. Por supuesto que los argumentos son importantes. Pero aquello que es indebatible es una vida transformada. Es ver al borracho sobrio. Es ver al drogadicto en su juicio cabal. Es ver al iracundo controlándose. Es ver al irresponsable como un trabajador honesto. Ese hermano o esa hermanos es la mejor defensa de un cristiano. Su propio testimonio de vida transformada. Vamos a considerar esa defensa que hace Pablo bajo dos enunciados. En la primera parte vamos a mirar cómo Pablo explica esa defensa, y en la segunda parte vamos a mirar cómo esa defensa que hace Pablo es rechazada tanto por los judíos como por estos soldados que se encuentran acá. Vámonos por favor al capítulo 21, verso 37, y consideremos de ahí en adelante hasta el capítulo 22, verso 31, que la defensa de Pablo es explicada. En el versículo 37, Pablo le hace una pregunta o le hace una petición a manera de pregunta al tribuno. Recuerden que la palabra tribuno significa comandante de 1000, lo cual era el equivalente a algo así como un coronel. Recuerden que los centuriones mandaban 100 y los tribunos mandaban 1000. La palabra tribuno significa 1000. Ahora,
le hace Pablo una petición a ese tribuno y es, ¿se me permite decirte algo? Y al tribuno le sorprende algo. ¿Qué es lo que le sorprende al tribuno? Que hable griego. ¿Por qué razón? Porque el griego era el idioma de los cultos. Y una persona, según el criminal que estaba siendo atacado, pues no debería saber griego. Y miren lo que sigue en el verso 38, como es una persona que habla griego, a él le sorprende y le dice en el verso 38, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de aquellos días y sacó al desierto a los 4,000 sicarios? Cuando él habla griego, él hace un asunto aquí mental y dice, en Egipto, como está la biblioteca de Alejandría, allá sí se habla griego porque son cultos. Pero vino un egipcio y él reunió a ¿cuántos dice allí? 4,000 sicarios. Y le dice, ¿no eres tú ese? La palabra sicario, hermanos, proviene de sica, las primeras 4 letras, sica, de sicario. Proviene de un término en latín que significa daga o espada. Y se les conocía como sicarios porque el modus operandi de ellos era hacer insurrección contra Roma, empretinándose un puñal debajo de su ropa y llegando a las multitudes, apuñaleaban en medio de la multitud a la víctima y rápidamente guardaban el puñal. Y de ahí que a esos que utilizaban la sica o utilizaban el puñal, se les conoció como sicarios. Y el verso 39, Pablo le va a decir que no, ¿quién no es ese? ¿Quién es Pablo según el verso 39? Dice, yo soy hombre judío de Tarso. Es decir, no soy egipcio. Ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Y no era insignificante porque era una ciudad que tenía una universidad que, como les dije hace un momento, rivalizaba académicamente hablando, rivalizaba con Atenas y con Alejandría. Era la tercera ciudad universitaria. Por eso le dice una ciudad no insignificante de Cilicia. Pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló, pero ahora ¿cómo? En lengua hebrea. Nos damos cuenta de la habilidad de Pablo. Primero le habla en griego, porque Pablo estaba dispuesto a morir por Cristo, pero no por bobo. Entonces él sabe en qué momento usarlo. Pero ahora le va a hablar al pueblo y aquellos que lo tienen apedreado, que lo tienen azotado, ¿son de qué nacionalidad? Judía, por lo cual ¿qué idioma hablan? Y por eso ahora se va a comunicar ¿en qué idioma? En hebreo. Pero ¿saben que me llama la atención, hermanos, profundamente? Que el apóstol Pablo, yo quiero que piensen en esto y no lo tomemos a la ligera. ¿Cómo estaba él físicamente? Debido a que los romanos fueron los que lo libraron de que no lo matara esa turba. Físicamente, ¿cómo estaba él? Golpeado, herido, maltratado, pero aún así, en medio de eso, no está lleno de odio contra los que lo están maltratando. Siente compasión por el alma de ellos y por eso dice, se me permite hablar. Mis queridos, el mensaje del Evangelio siempre tiene que darse, cualquiera que sea la circunstancia. Nosotros tenemos emociones y debemos lidiar con ellas. Tristeza, alegría, depresión. Sin embargo, hermanos, cualquiera que sean las emociones, los sentimientos que estemos experimentando, recordemos, siempre habrá lugar para predicar de Jesucristo. Y eso es lo que vemos aquí en el apóstol Pablo. Es decir, en él vemos las palabras del Señor Jesús que dijo, bendigan a los que los maldicen. Oren por aquellos que los ultrajan. Hagan bien a aquellos que le hacen mal. Y aquí estamos viendo en el apóstol Pablo esa parte. Pero ahora hacen silencio, porque él le va a hablar en griego. Y lo que va a hacer Pablo en esta primera parte, cuando se nos va a explicar la defensa, es que Pablo explica su devoción. Verso 1 al 5. Lo que va a hacer Pablo en esto, yo le voy a dar unas palabritas antes de leerlo. Es que él inicia su defensa
buscando puntos en común. Ojo con eso. Él va a decir una cantidad de cosas acá, pero él no va a comenzar a dar un argumento y a ir en contra de entrada. Lo que Pablo hace es que comienza a presentar puntos en común. Es decir, ¿qué tenemos en común ustedes y yo? Tengan eso muy en cuenta ahorita que lo vayamos a leer. ¿Por qué razón Pablo inicia buscando los puntos en común? Porque él no quería ganarles, él quería ganarlos, que es diferente. Él entabla esta defensa no para mostrarles a ellos primordialmente que son unos perdedores. Él inicia esta defensa para ganárselos a ellos para Cristo. Y mis hermanos, cada vez que tengamos que hablar o que debatir con alguna persona sobre Cristo, recordemos, lo importante no es ganar el debate, lo importante es ganar a la persona para Cristo. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿creen que Pablo tenía argumentos intelectuales para debatirlos a ellos? ¿Creen que tenía argumentos bíblicos para debatirlos a ellos? Pero no lo hace así. Comienza a expresarse hacia ellos buscando puntos en común y hablándoles de una manera muy respetuosa. Porque aquí Pablo les va a explicar cómo era su devoción, pero antes de Cristo. Lean ustedes, por favor, los versículos 1 al 5, que es donde está Pablo explicando su devoción. Bien fuerte, mis queridos hermanos, y todos a una voz. 1, 2 y 3. Logran ver las palabras respetuosas de él. Miren cómo arranca el discurso. Varones, hermanos y padres. Miren la manera tan respetuosa. Y deja ahí en el verso 1 de qué es lo que les va a hablar. Oíd ahora mi defensa. Y como él les habla en lengua hebrea, hacen un silencio mucho más profundo. Y oigan lo que Pablo comienza a hacer. Él les comienza a probar que él no es un antijudío, que él no es un antisemita, que él no está contra la ley, que él no está en desobediencia a Dios, sino todo lo contrario. Por eso les dice, yo soy nacido en Tarso de Cilicia. Verso 3. Yo de cierto soy judío. ¿Nacido en dónde? Listo, que eso no hacía parte de Israel, era otro país lejos de Israel. Pero les hace una aclaración. Pero criado en esta ciudad. Es decir, los padres de Pablo eran judíos, por lo cual Pablo era judío. Y para completar esa ascendencia que él traía, ahora les dice, a mí me criaron en esta ciudad. ¿Cómo más les argumenta Pablo que él ama al pueblo judío? Les dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Cuando se lee Filipenses capítulo 3, cuando Pablo habla de quién era él dice, hebreo de hebreos. Es decir, es como si estuviéramos diciendo más paisa que los frijoles con chorizo. Es lo que él está diciendo acá. Soy judío, criado en esta ciudad, formado a los pies del mejor maestro que ha tenido Israel, porque Gamaliel era el hombre más venerado. Probablemente aproximadamente había muerto 5 años antes de esta defensa de Pablo. Y sigue diciéndoles, celoso de Dios, y oigan lo que sigue, que es muy importante. Celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros.
¿Qué está haciendo Pablo al decir celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros? ¿Qué está haciendo Pablo cuando le dice eso al pueblo? Muy bien, hay algo en común. ¿Saben qué le está diciendo Pablo? Si yo hubiera estado unos años atrás y hubiera descubierto a alguien predicando a ese Jesús, yo hubiera hecho lo mismo. Mano, esto es algo asombroso, porque él está poniéndose en el lugar de aquellos que lo acaban de maltratar y está dejando de lado el rencor, está dejando de lado el odio, está dejando de lado la venganza, porque más valioso que eso es proclamar el evangelio. Y por eso busque ese punto en común y mire que no los acusa en ningún momento por el mal que le hicieron, sino que antes se pone en su lugar y les dice, antes de Cristo yo hubiera hecho lo mismo. ¿Cuál es la prueba? Verso 4. Perseguía yo también, y ahí les da. Y les argumenta y les dice, a mí me daba cartas ¿quién? El sumo sacerdote, ¿junto con quién? Junto con los ancianos. Y dice, y para prueba aquí está el sumo sacerdote y aquí están los ancianos que me dieron carta a mí para que yo fuera e hiciera algo. ¿Qué iba a hacer Pablo? Ahí está. Entonces, con eso comienza Pablo a explicarles, hermanos, la devoción que él tenía. Pero él comienza a hacer defensa buscando los puntos en común. Consejo, mis queridos. Cuando vayamos a testificar de Cristo, busquemos los puntos en común, no aquello que nos diferencia. Si un cristiano desea evangelizar a un católico, nunca debe atacar a la Virgen María. Porque las personas no se condenan por creer en la Virgen María. La Biblia no dice que el que cree en María es condenado. La Biblia no dice eso. La Biblia explica con toda claridad quién es condenado. Y la Biblia dice, el que rehúsa creer en el Hijo ya ha sido condenado. Entonces ninguna persona se va a condenar por creer en María. La persona se condena por no creer en Cristo. Mis queridos, estamos en un entorno y en un ambiente católico. Y con los católicos tenemos mucho en común para tocar. Creemos en la Trinidad, creemos que Jesús es el Salvador, creemos que Jesús nació de la Virgen María, creemos que el nacimiento del Señor fue por la obra del Espíritu Santo. ¿Creemos en todo eso, no? Tenemos la misma Biblia. Yo estudio con la Nácar Colunga, con la Biblia latinoamericana y con la Dios habla hoy, versiones católicas que son excelentes. ¿Por qué ir a pelear? Busquemos los puntos en común. Y desde allí partamos para presentar a Cristo, que es lo único que nos interesa. Que las personas conozcan a Cristo porque solo en Cristo hay salvación. Eso es lo único que nos interesa. El resto, que el Señor lo arregle por el camino. Bien, ahora Pablo explica aquí en estos primeros 5 versículos su devoción. Pero ahora en los versículos 6 al 16, Pablo explica su conversión. Y lo que él va a hacer al explicar la conversión, hermanos, es que él va a demostrar que el actuar que él está teniendo ahorita, lo está haciendo es porque Dios se lo ordenó. Ojo con eso. A Pablo le están acusando acá de que él está contra el pueblo. Y Pablo le dice, no, yo no estoy contra el pueblo, porque lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo es porque Dios me lo mandó a mí. ¿Y qué hace eso en los versículos 6 al 16 ahora? Lo que hace Pablo es explicar su conversión. ¿Cómo se convirtió? Ya leímos la historia y la conocemos, ¿verdad? No quiero llover sobre mojado. Pablo iba con las cartas para arrestar en Damasco a los que creyeran en Cristo y traerlos a Jerusalén para castigarlos, yendo por el camino a mitad del día, más o menos con un sol como el que tenemos ahora, un resplandor, tan grande el resplandor que opacó el sol a esta hora, al mediodía. ¿Y por qué ese resplandor opacó el sol? Porque es el resplandor del Cristo resucitado y glorificado. El Cristo que un día veremos cara a cara, hermanos. El Cristo que dice, 1 de Juan capítulo 3,
Y todo aquel que tiene en esta esperanza de verlo a Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El Cristo que, como dice el himno, hermanos, yo veré y podré reconocerle. Cae Pablo. Y lo que quiero llamar la atención, porque ya ustedes tienen la Biblia y han leído, es que él habla de su conversión. Pero como no estamos hablando de que Pablo sea un bobo, él sabe por dónde le entra el agua al coco. Y él necesita testigos para probar que su conversión fue genuina y que el que le habló fue Dios. Y por eso cita a dos testigos. Primero un grupo de testigos y luego una persona como testigo. ¿Cuáles son los primeros que cita Pablo para decir, para probar que su conversión fue genuina? Versículo 9. ¿Cómo los identifica la parte inicial del verso 9? ¿Cómo los identifica? Los que estaban conmigo. Pablo iba a perseguir a los cristianos. ¿Qué iban a hacer los que iban con él? Entonces probablemente hasta ellos estarían allí. Y Pablo está diciendo, aquí están los testigos, de que la conversión mía fue genuina. Y ellos oyeron el estruendo que hubo en el cielo. Pero el asunto es que ellos no entendieron. Solo entendió Pablo. No es nada raro. ¿Se han dado cuenta ustedes de la sordera que yo me gasto? Permítame decirle algo. Los sordos no somos sordos porque no oímos. Los sordos somos sordos porque no entendemos. Porque el ruido lo percibimos. Pero ¿cuál es el problema? No entendemos. Algo así le ocurrió a las personas que iban con Pablo. Ellos oyeron el estruendo, sin duda. Pero la conversación, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas de dar cosas contra el aguijón. Toda esa conversación ellos no la entendieron. Pero Pablo dice, aquí están mis testigos. Y esa es mi conversión. Y él dice, se me apareció y le dice que la voz le dijo, yo soy de Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y aquí le identifica a Pablo cuando le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué hago, Señor? Y Pablo con esto está probando que su conversión es directamente por intervención de Dios. Testigos, los que iban con él. Pero luego pone un segundo testigo. ¿Quién es ese segundo testigo? Y es un hombre que es cristiano, pero Pablo no lo identifica como cristiano porque le está hablando a una audiencia judía. Versículo 12. ¿A quién presenta Pablo? A Ananías. Y mira cómo describe Pablo a Ananías. Como un varón piadoso, ¿según quién? Y además tenía buen testimonio ¿de quién? Nos damos cuenta entonces que Pablo no solamente explicó la devoción que tenía a la ley de Dios, sino que Pablo explica ahora su conversión. Y en la conversión presenta a testigos judíos piadosos para demostrar que lo que él estaba haciendo era la voluntad de Dios. Porque fue la voluntad de Dios la que le dijo, verso 10, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y fue el Dios de los cielos el que le dijo a través de Ananías estas palabras, verso 14. Él dijo, es decir, Ananías, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y para que oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. ¿Cómo se lavan los pecados? Invocando su nombre. Miren esta manera como Pablo presenta que lo que él está haciendo es por mandato expreso de Dios. Así está defendiendo Pablo. Y cuando nosotros nos digan, ¿y usted por qué tiene que estar hablando de Cristo? Nosotros podremos decir lo mismo, por mandato de Dios. Mis queridos, dense cuenta que en esos versículos 14 al 16 se expresa la comunión y el servicio para el cual Dios llamó a Pablo. La comunión porque dice para que conozcas su voluntad, veas al justo, oigas su voz. Pero el servicio porque dice porque serás testigo. Y mis queridos, para lo mismo nos salvó Dios a nosotros. Para que tengamos comunión con Él y para que le sirvamos a Él.
disfrutemos la comunión con Dios y hagamos la obra de Dios. Hagamos la obra de nuestro Dios. Pablo explica su devoción, versos 1 al 5. También explica su conversión en los versos 6 al 16. Pero ahora, después del verso 17 al 21, Pablo explica su comisión. ¿A qué me refiero con eso cuando digo que Pablo explica su comisión? En los versos 17 al 21. ¿Cuál fue la tarea que Dios le encomendó? Miren eso. Verso 17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a todos los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pablo creyó que él iba a ser útil en Jerusalén por todas las cosas, todas las atrocidades que había cometido contra los cristianos, pero ahora la iba a hacer a favor de los judíos. Pero el Señor le dice, no, no es así. Sin embargo, hermanos, dense cuenta que en toda esta parte Él expuso su vida. Y su vida fue el testimonio vivo de que Dios lo había transformado a Él. Y esa transformación en la vida de Pablo es lo que Él coloca como columna vertebral de su defensa. Mis queridos, esto nos tiene que mover a reflexionar sobre la importancia de vivir para Dios, para que cuando hablemos haya peso en lo que decimos. ¿Qué es lo que trato de decir con esto en una sola frase, hermanos? Que una vida dedicada a Dios es un gran testimonio para contar. Una vida dedicada a Dios es un gran testimonio para contar. Miren, lo que se requiere de nosotros los cristianos es que nos consagremos a aquel que nos salvó. Y todos nosotros tenemos esa capacidad dada por Dios. Todos y cada uno de los que hemos puesto la fe en el Señor Jesucristo podemos vivir para Él. Porque todos los que hemos puesto la fe en Jesucristo hemos recibido el Espíritu Santo, y ese es un espíritu de poder. Puntualmente poder para vencer el pecado y poder vivir para nuestro Señor. Les dije que Pablo presentó o explicó esa defensa, pero ahora, mis queridos, en segundo lugar, la defensa de Pablo es interrumpida. Y en el verso 22 vemos que los judíos interrumpieron con gritos. Versículo 22. Miren que él termina en el verso 21 diciendo algo. Que Dios le había dicho, yo te enviaré lejos, ¿a quién? A los gentiles. Pero ocurre algo ahora en el verso 22. Ayúdenmelo a leer ustedes, por favor, ayúdenmelo a leer. 1, 2 y 3. ¿Por qué? Hasta ahí. ¿Por qué razón le interrumpieron hasta allí? Porque los judíos no toleraban que los gentiles se salvaran sin creer antes o sin convertirse antes al judaísmo. Porque los judíos no tenían problema en cierta manera en que gentiles se convirtieran al judaísmo. Pero para ellos era una herejía y era una locura decir que un gentil se podía salvar sin convertirse al judaísmo. Es decir, que un gentil podía salvarse por creer en Cristo directamente. Y eso, hermanos, es lo que nosotros hoy proclamamos y seguimos proclamando. Que lo único que necesita el pecador para ser salvo es creer en Jesucristo. No hay otra cosa. Y eso va a causar irritación. Porque para ellos era intolerable hablar de salvación para los gentiles de esa manera. Pero para nosotros y en nuestra época,
Se convierte en una ofensa decir que a una persona se le perdonan todos los pecados solo por creer en Cristo. Pero esa es la verdad. Dios perdona a todo aquel que se arrepiente y pone la fe en Jesucristo, sin importar su pasado. A pesar de su pecado, Dios le perdona. Pero no solamente los judíos interrumpieron con gritos. Del verso 23 y hasta el 29, el tribuno interrumpió con encarcelamiento. Y es lo que tenemos allí del verso 23 hasta el verso 29. Fíjense ustedes esto. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. ¿Qué significa para ser examinado con azotes? Significa que lo sometían a tortura para que hablara. Eso es lo que significa. ¿Y con qué se hacían esos azotes? Se hacían con un mango de madera, y del mango de madera amarraban correas de cuero, y en la parte final de esas correas le amarraban o le pegaban pedazos de hueso o pedazos de metal. Azotaban a la persona de tal manera que muchos de ellos ni siquiera aguantaban el azote y morían allí en el solo azote. Recuerden que eso fue lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Y esa es una de las pruebas que el Señor Jesucristo, hermanos, no es un mono caribonito como lo pintan. El Señor Jesucristo era un hombre fuerte. Prueba de eso, aguantó el azote. Después cargó la cruz y después aguantó tiempo crucificado. Y si hemos leído bien, nos daremos cuenta que la vida a él nadie se la quitó. Cuando él supo que ya había completado el trabajo, la entregó, que es diferente. La de nosotros sí, pero el Señor la entregó. Pero ahora, volviendo al tema, estos azotes se los iban a poner a Pablo, pero volvemos, ¿cómo estaba Pablo físicamente en este momento? Y recuerden que yo le dije que Pablo estaba dispuesto a morir por Cristo, pero no por bobo. Cuando él estuvo en Filipos, él se aguantó que lo maltrataran. Pero ahora aquí él sabía, si yo dejo que me azoten, me muero acá. Porque después de una paliza como la que le habían dado y le enciman un azote, ¿qué hace Pablo entonces? Miren lo que hace. Versículo 25. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? ¿Ven la audacia de Pablo? ¿En qué idioma le habló al tribuno? En griego. Se identificó ante los judíos como ¿qué? Como hebreo. ¿Les habló en qué idioma? Pero ahora saca el otro bajo la manga y dice: yo soy romano. ¿Cómo la ven? Nacido como griego, nacionalidad romana, pero es judío. Hablaba latín, griego, hebreo, arameo. Pero dice él: para mí todo eso es basura con tal de amar a Cristo. El 26, cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Hermanos, ¿se dan cuenta ustedes que hasta este punto y en toda la historia, Pablo permaneció en calma y no levantó ni un insulto contra los que lo azotaban? ¿Sí se han dado cuenta? Nunca insultó, no hizo nada en contra. ¿Eres tú ciudadano romano? Él dice: sí. Viene el tribuno y le dice en el verso 28: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo le dijo: pero yo lo soy de nacimiento. En la época de Claudio, ese tribuno que está ahí se llama Claudio Lisias. Y en la época del emperador Claudio, se enriquecieron ellos vendiendo nacionalidades
romanas. Y armaron casi que un cartel completo, donde una tremenda mafia vendía las nacionalidades, pero había que pagar grandísimas sumas de dinero, porque tener ciudadanía romana, hermanos, era casi como ser norteamericano. El norteamericano le pide visa a todo mundo, pero él puede entrar donde quiera, cuando quiera. Eso ocurría en el primer siglo, eso no es nuevo, pero ocurría con los romanos. Y él por eso le dice, yo la adquirí con una gran suma de dinero. Pero en el caso de Pablo era diferente. Había dos maneras de adquirir la ciudadanía romana. Tres más bien. Una, por comprarla. Dos, por haberle prestado un servicio al imperio. Por ejemplo, un servicio en el ámbito militar, alguna gran victoria o algo así. O tres, nacimiento. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el apóstol Pablo si él fue por nacimiento? Si él fue por nacimiento es porque sus papás o sus abuelos obtuvieron de alguna de estas otras dos maneras la ciudadanía y ya la heredaron. Todo eso usó Pablo, pero dense cuenta que nunca lo hizo con un fin egoísta. Siempre en procura de que el evangelio se extendiera. Verso 29, la parte final de esta intervención. Así que luego se apartaron de él los que iban a darle tormenta. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Mis queridos, dense cuenta que este pasaje muestra cómo Pablo presentó y cómo le interrumpieron la defensa, así de sencillo. Pero vez tras vez nos muestra cómo él hizo una defensa magistral del evangelio, pero no lo hizo apelando a argumentos, no lo hizo apelando a datos, no lo hizo apelando a información. ¿A qué apeló Pablo para hablar o para presentar esta defensa? A su propio testimonio. Hermanos, la enseñanza que yo quiero que hoy nos llevemos en nuestro corazón, he querido dejarla en una frase pequeñita. Llévensela en su mente, llévensela en su corazón. Y es esta: la mejor defensa de un cristiano es su vida transformada. La mejor defensa de un cristiano es su vida transformada. Mira, las personas podrán venir y armar debates con relación a la evolución, a decir que venimos del simio, a decir que del planeta Marte, a decir cualquier cantidad de cosas y se podrán llenar de argumentos, pero hay algo que ellos nunca podrán debatir. Y son las vidas transformadas por el poder del evangelio. Hace un tiempo sostuve una charla con una persona. Y un poco inquieta. Y cuando le conté, pues hablamos de la Biblia y yo le probaba por la Biblia y todas esas cuestiones y me di cuenta que no estaba siendo muy fructuoso el asunto. Entonces le dije, quiero contarte cómo era yo y quién soy ahora. Y cuando le conté quién era yo antes de Cristo, quedó en silencio. Me dijo, te creo que tú eras así porque tú me lo dices. Si tú no me dices cómo eras, yo no te hubiera creído. Si me lo dice otra persona, más bien, yo no te hubiera creído. Y ese fue lo que me permitió poder mostrarle a él que de lo que él pudiera ver en mí, no había en mí ninguna gloria. Todo lo había hecho Cristo. Y sabes una cosa, cualquiera puede debatir argumentos, cualquiera. Pero las vidas transformadas, díganme ustedes, ¿quién puede debatir que un jovencito que quería suicidarse ahora es un hombre feliz? ¿Quién puede debatir que un borracho que se gastaba toda la plata tomando trago ahora no necesita el alcohol? ¿Quién puede debatir que aquel que se la pasaba sumido en las depresiones y en las tristezas ahora no necesita de nada, ni de cosas, ni de sustancias,
para poder estar alegre, para poder estar contento. ¿Quién puede debatir una vida transformada? Mi querido, por eso, vive por el poder del Evangelio la vida cristiana. Porque eso es algo indebatible, eso es algo incuestionable. Pero yo quiero que apliquemos esto a cosas puntuales de la vida. Date cuenta que Pablo testificó. Y hay unos principios aquí de cómo testificar. 3 consejitos, hermanos, a la hora de testificar que vemos en el pasaje. Primer consejo a la hora de testificar. Sea fiel a Dios. No importa cuánto le cueste. Sea fiel a Dios. Pastor, pero me van a perseguir, me va a tocar sufrir. Sea fiel a Dios. Segundo consejo. Vea cada circunstancia como una oportunidad. A Pablo lo apalearon, lo encarcelaron, y todo eso para Pablo era oportunidades. Por eso cuando él lo meten a la cárcel, él dice, te mandan saludos los del pretorio y los de la casa de César. ¿Saben ustedes quiénes eran los del pretorio? Los del pretorio eran los soldados que lo vigilaban para que él no se volara. Los volvió cristianos. Cada circunstancia es una oportunidad para testificar. Tercer consejo. Sea conciliador. El hombre de Dios no debe ser iracundo. El hombre de Dios no debe ser pendenciero. La mujer de Dios no debe ser peleonera. La mujer de Dios no debe estar buscando problemas. Sean conciliadores. Estén dispuestos a sufrir por Cristo con tal de ganar un alma para Él. Mira, practique estos principios y te va a dar unos resultados positivos en medio de las circunstancias más adversas. Hay un versículo que creo que coloqué, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, y nos dice esto a la hora de presentar defensa. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar ¿qué? Para presentar defensa. ¿Qué es lo primero que se requiere para presentar defensa de una manera bíblica? Mansedumbre, es decir, mantener el control. Mantener el control. Que me están insultando, quietico. Que me echaron agua por la cara, quietico. ¿Recuerdan ustedes que Antanas Mockus en una intervención de candidatos presidenciales agarró un vaso de agua y se le echó? ¿A quién fue? No sé si fue a Juan Manuel Santos en esa ocasión. Y el otro le dijo, ¿usted qué le pasa? Y entonces le dijo, de esa manera es que usted quiere resolver los conflictos. Entonces, hermanos, poder bajo control, ¿qué es lo que significa mansedumbre? ¿Qué más se requiere aparte de mansedumbre para presentar defensa bíblicamente? Irreverencia es respeto. Siempre voy a tener respeto de la persona que está allí. Nunca me voy a burlar. Así está equivocado. Nunca me voy a burlar. Siempre con respeto. Si hay reverencia y respeto, si hay mansedumbre y reverencia, perdón, vamos bien allí. Por esa razón, hermano, le quiero motivar. Viva de tal manera que su testimonio sea su mejor defensa. Y cuando vaya a presentar defensa, recuerde mantener el control y recuerde siempre respetar a las personas a las cuales le está testificando. Lo que va a transformar a las personas no son los gritos, no son las palabras suyas, es el poder del Evangelio. Hable de Cristo sin cesar. Testifique de Cristo sin temor. Mi querido, la esencia de la apologética cristiana no es presentar datos, es presentar una vida transformada. ¿Por qué razón les digo esto? Porque la apologética del mundo, óiganme bien esto, la apologética del mundo busca deslumbrar a los testigos y destruir a los oponentes. Eso busca la apologética según el mundo. Deslumbrar a los testigos que digan, ¿cómo sabe? Y destruir a los oponentes que queden ellos en silencio. Pero la apologética cristiana busca persuadir a las personas con el Evangelio para que depositen su fe en Cristo. Nosotros no buscamos destruir a los oponentes, buscamos ganárnoslos para Cristo. Por eso siempre con respeto, por eso siempre con amor, por eso siempre con mansedumbre.
y para que las palabras de nosotros tengan sentidos que se acompañen de un buen testimonio. Mis queridos, quiero hablar si aquí hay alguien o si hay algunos que no hayan creído en Cristo. La razón por la cual nosotros presentamos defensa del Evangelio es porque en ningún otro hay salvación. Y yo quiero decirte, si tú hoy viniste y no has creído en Jesucristo, no te vayas de aquí sin creer en Cristo, porque solamente en Él hay el perdón de tus pecados. Esos pecados que te agobian, que no importa si lo dices o no lo dices, en tu corazón te acusan, en tu conciencia te acusan. Esos pecados son perdonados por la fe en Jesucristo. Y si tú hoy te rindes a Él, recibirás el perdón de los pecados y la vida eterna. Por eso te invito a que, arrepentido de tus pecados, pongas la fe en Jesucristo y Él te dará vida nueva. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra preciosa, por la vida del apóstol Pablo, un hombre común y corriente, sujeto a pasiones como nosotros, pero que creyó en ti, pero que confía en tu suficiencia. Y por eso, Señor, transformaste su vida de tal manera que Él la pudo presentar como un testimonio irrefutable, como una defensa irrefutable de que tú transformas las vidas. Gracias, Señor, porque hoy nosotros tenemos esa misma oportunidad de presentar lo que éramos, pero también de presentar lo que ahora somos por la gracia tuya. En Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén y amén.